lleguemos al tema que sí es complejo en materia de impuesto a los dividendos. Y es el tema de la retención en la fuente. Resulta que, como veíamos, las sociedades no pagan impuesto a los dividendos sobre esos dividendos no grabados. Entonces lo que me dijo es, cuando tenga una escala de sociedades, es decir, que tenga una sociedad 1, donde se asocie una sociedad 2, y esa sociedad 2 tenga a las personas naturales, cuando haga el primer reparto, es decir, de la sociedad 1 a la sociedad 2, ahí no va a haber impuesto a los dividendos, pero sí va a haber una retención en la fuente que va a ser del 7.5%. Pero esa retención en la fuente no es de usted, no es de la sociedad que está recibiendo el dividendo, sino es trasladable al beneficiario final. Y esta retención en la fuente va a aplicar en la primera distribución, es trasladable al beneficiario final, no va a aplicar, esto es algo bien importante que me trajo ese decreto que ya no está vigente, pero que, insisto, creeríamos va a ser la forma en que se va a aplicar. Si el beneficiario final es no contribuyente o régimen tributario especial, no va a aplicar la retención, pero se estableció una forma de devolución. ¿Qué significa esto? Imagínense sociedad 1 que reparte dividendos a sociedad 2, pero la sociedad 2, el accionista es un no contribuyente o una entidad de régimen tributario especial. Como quien debe pagar en últimas el impuesto a los dividendos es este beneficiario final, si yo le aplico una retención en la fuente que es trasladable, pues no lo va a poder aprovechar. Pero entonces mucha gente lo que había dicho es, como yo sé que el beneficiario final es no contribuyente, simplemente no aplique la retención. Lo que me dijo este decreto es, sí tiene que aplicar retención, pero ese beneficiario final puede ir y solicitarle esa devolución. Entonces, ¿y a quién se la va a solicitar? A la sociedad 1 que hizo el reparto de los dividendos y que le dio ese certificado de retención. Entonces, y que va a poder ser acreditable como una retención anulada, que uno la imputa en los periodos siguientes, así va a ser la forma en que este no contribuyente o régimen tributario especial va a recuperar esa retención. Y lo otro que dijo, como vemos, cuando pasa de la sociedad 1 a la sociedad 2, en la sociedad 2 pueden pasar muchas cosas. No significa que yo cuando recibo un dividendo, ese dividendo tal cual lo pueda repartir a mi accionista. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta sociedad 2 generó pérdidas? Es algo que la ley, el decreto no viene a aclarar. Pero sí me trajo una limitación, y es que cuando yo traslado esa retención en la fuente, no va a poder ser mayor a el dividendo que está decretando. Entonces, la sociedad 1 le repartió a la sociedad 2 unos dividendos de 100. Esta sociedad 1 en ese momento que hizo ese reparto le aplicó una retención de 7.5. Pero, ¿qué pasa si en el momento de la sociedad 2 al beneficiario final le reparte un dividendo de 5? Porque pasaron muchas cosas en la sociedad 2. Lo que me dice esta norma es que no le va a poder trasladar el 7.5 que le hizo de retención, sino solo hasta el tope del dividendo, es decir, 5. ¿Qué pasa con esos 2.5 adicionales que ya pasaron de retención en la fuente? Al parecer, por cómo está redactado el decreto, pues se perdería. Entonces, esta es una de las cosas pues que ya se están discutiendo y que ya veremos cómo sale el decreto a los dividendos versión 2020. Entonces, acá simplemente recordar cuándo no aplica esta retención. Entonces, ya les hablé de los no contribuyentes del régimen tributario especial. Ustedes recordarán que con la ley 1943 se creó el régimen holding, acá no aplica. Y una aclaración bien importante, y es que cuando estos dividendos se repartan al grupo empresarial o cuando hay una situación de control, no aplica esta retención en la fuente. O sea, puede haber una cadena de sociedades, pero si yo tengo inscrito en Cámara de Comercio, grupo empresarial o situación de control, esta retención en la fuente no va a entrar a aplicar. Los proyectos que sean mega inversiones tampoco tienen retención en la fuente, y aquellos que provienen de la CAN, recordemos que cuando son dividendos de la CAN, solo pagan impuesto en el país que reparte los dividendos, y por tanto esta retención en la fuente, si la sociedad 1 recibe dividendos de la CAN que va a repartir a una sociedad 2 que es colombiana, o sea, tenemos sociedad en Ecuador,
que reparte dividendos a Sociedad Colombiana. Esta Sociedad Colombiana a su vez reparte dividendos a la Sociedad 2. En principio, cuando la Sociedad 1 a la Sociedad 2 reparte esos dividendos, ahí aplicaría. Pero esta norma me está diciendo que cuando provengan de la CAN, así sea la primera distribución, acá no me va a aplicar esa retención en la fuente. Entonces, ahí yo lo que tengo que identificar muy bien es cuáles son de estos tipos de dividendos, porque solo sobre esta parte es que no va a aplicar retención. Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención y ese era el mensaje que teníamos en esta materia.